Profe, no se escucha su audio. Hola, hola. Oh, Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Ahí? No, entonces no Ahí se sale. escucha, profe. Escucho. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces les decía que vamos a terminar de revisar algunos aspectos conceptuales que no alcanzamos a ver la clase pasada sobre el cuestionario de propiedades y ensayos mecánicos. Uno de esos conceptos que no alcanzamos a ver es el coeficiente de Poisson. Simplemente repasamos de qué se trataba. Lo vamos a aplicar en el ejercicio 10 y después vamos a pasar al ejercicio 13, que es un poquito más complicado. El ejercicio 10 dice, un cable de acero de 5 milímetros de diámetro y 3 metros de longitud soporta una carga a tracción equivalente a 500 kilos, sabiendo que el módulo de Young, es decir, el módulo elástico, es de 210 gigapascal y el límite elástico 500 megapascal y el coeficiente de Poisson 0,3, calcular. A, el alargamiento en la dirección de la carga aplicada. Este punto es aplicar lo que ya vimos en los ejercicios anteriores, el punto A. Entonces, aplicamos que la tensión es carga sobre sección, como la sección es circular, es 4pi por diámetro al cuadrado. Verificamos que la tensión sea menor a la tensión del límite elástico, porque tenemos el límite elástico como dato, y entonces como verifica, podemos aplicar la ley de Hooke, y desarrollamos que el alargamiento unitario es delta L sobre L0. En función de estas expresiones, igualando, despejamos el delta L. ¿Sí? Con esto ya tenemos el alargamiento en la dirección de la carga aplicada. El punto siguiente, que da 3,6 milímetros. El punto siguiente nos pide el cambio de diámetro de la probeta. Y ahora sí, para poder calcular el cambio de diámetro de la probeta, tenemos que aplicar el concepto de coeficiente de Poisson, que lo repasamos en la clase pasada, que es la relación entre los alargamientos transversales y los longitudinales, que está expresado acá. Entonces, si esto a su vez lo desarrollamos, el alargamiento transversal va a ser la variación del diámetro referido al diámetro inicial, y el alargamiento longitudinal va a ser el delta L sobre L0. Fíjense que ahora nosotros tenemos como dato el delta L, que lo calculamos en el punto anterior, el D0, el L0 y el coeficiente de Poisson, o sea que simplemente de acá despejamos el delta D y todos estos son datos y lo pueden calcular. Entonces, en base a eso les da, fíjense que acá está expresado como negativo, porque al ser una tracción se supone que hay una reducción del diámetro. Y entonces da 1,8 por 10 a la menos 3 milímetros. Bueno, el problema 11 y 12, con lo que hemos venido desarrollando hasta ahora, tienen la base suficiente para resolverlo. Ahí está el planteo, si quieren hacer un print de pantalla para después analizarlo, pero no tengo tiempo para detenerme. Prefiero explicarles el 13, que es un poquito más complicado. Lo mismo que pasa con el 12. Ahí tienen el planteo. Si quieren sacarle una foto, hacer un print de pantalla para tenerlo, después lo ven ustedes. Acuérdense que también tienen un práctico con ejercicios resueltos para Profe, repasar. ¿podría poner el 11 si le saco una foto? Primero sacarle a este, si así no me demoro tanto. Decime cuando ya Dale. está. Listo. Bueno, y ahora este. Profe, ¿podría mostrar el 9 también, por favor? Gracias, profe. Ese es parte del 10, que lo expliqué. Y Profe, en ese punto, ahí tienen el ¿son 9. 210.000 o 210,0? Normalmente, sí, 210.000 megapascal.
Y en el otro son 703.000 también. Sí. Ah, claro, ahí le falta un cero, sí. Claro, bien, Profe, yo listo. ese lo calculé como 70.300 y me dio ese resultado. 70.300. Pero ojo que puede Sí. ser mega, giga, pascal. Ahí Es puede que estar me, la diferencia. me fijé en internet y aparecía que era más o menos 68.000, entonces supuse que era 70.300 y me dio el resultado que está mostrando usted. Claro, Bueno, profe, entonces yo lo calculé ahí, con sí. 703.000 y me dio 1,79 centímetros. Claro, lo A que mí pasa también. que fíjense que como uno está arriba en el numerador y otro en el denominador, la cantidad de ceros se simplifican, o sea, no influye en el resultado. Así que, bueno, ya después reviso el valor, pero sí, está medio raro, 703.000 megapascal, lo voy a revisar. Pero igual no les va a influenciar en el resultado porque se simplifica, no sé si ven en la expresión final, ¿sí? Acá, ¿ven? Se van a simplificar esos ceros de más. Así que les va a dar lo mismo. Bien, bueno, vamos al ejercicio 13. Fíjense, este es un ejercicio que es un poquito integrador de todos los temas que veníamos viendo, porque nos plantea hacer una selección entre 4 metales. Entonces dice, una barra cilíndrica de 120 milímetros de longitud y 14 milímetros de diámetro debe soportar una carga de 30 kilonewton, sin experimentar deformación plástica, ni su diámetro reducirse en más de 10 micrómetros. De los metales incluidos en la tabla, que les da la aleación de aluminio, de magnesio, el acero y la aleación de titanio, y a su vez dentro de la tabla, fíjense, tienen el módulo de Poisson, el módulo de elasticidad, la tensión al límite elástico, la densidad y el precio. Dice determinar cuáles son los posibles candidatos justificando la respuesta. Y de ellos, cuál es el económicamente más competitivo. Bueno, para resolver este problema, lo primero que tienen que hacer es verificar, fíjense que les está poniendo dos condiciones, que no tenga deformación elástica y que su diámetro no se reduzca en más de 10 micrómetros. Entonces, primero, para hacer la primera parte de verificar que no tienen deformación elástica, ¿qué tienen que hacer? A ver, ¿quién dice qué es lo que hay que hacer? Calcular el P de cada uno de los materiales y ver que sea menor que el P de 30 kilonewton que ya nos da ahí como resultado. Yo lo hice así y ahí Ojo, pude ojo, eliminar el magnesio. claro, bueno, está bien. Por ahí fíjense que como ustedes van a comparar con la tensión del límite elástico, por ahí conviene directamente calcular la tensión a la que está sometida el material. Entonces, por ahí les conviene calcular la tensión a la que está sometida como la carga dividido la sección 4 pi por diámetro al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y ahí les va a dar un valor de tensión que lo comparan con en la tensión del límite de elasticidad. También lo puedes hacer como dijiste vos, pero bueno, hay que verificar eso con esa fórmula. Cuando sacan la cuenta da 194,9 megapascal y entonces con ese valor, 194,9, comparan y fíjense, 194,9 es menor que 250, pero es mayor que 170, es menor que 550 y es menor que 850. O sea, pasan la aleación de aluminio, la de acero y la de titanio, pero no pasa la de magnesio. Entonces, ya la de magnesio queda descartada porque la primera condición no la cumple. Entonces, lo que pasamos a hacer es a verificar la segunda condición, que es la reducción del diámetro. Y para eso vamos a aplicar directamente lo que vimos recién, el coeficiente de Poisson, que vamos a despejar cuánto vale el diámetro de esa expresión. Y le he puesto el sub i porque lo vamos a tener que calcular para cada material tiene un módulo de Poisson distinto y un alargamiento unitario distinto. Entonces, para la tensión a la que está sometida, calculan el E sub i para cada material
y bueno, yo lo reemplacé en la fórmula esta original y me queda esta expresión en la que son todos datos. Entonces voy a calcular en función de esta expresión en donde todas el 4, P, pi y D0 son constantes, y voy a cambiar para cada material el módulo de Poisson y el módulo de Young, o el módulo de elasticidad, y me van a dar tres valores distintos de variación de diámetro, uno para el aluminio, uno para el acero y uno para el titanio. Y ahora comparo si es mayor o menor a 10 micrómetros. Y ahí voy a poder descartar el siguiente. Bueno, fíjense que el problema estaría resuelto la primera parte. Estaría resuelto de saber que el acero y el titanio, cuando comparen los delta I, cumplen esas dos condiciones, que no tienen deformación elástica y que no tiene deformación plástica, perdón, y que el diámetro se reduce menos de 10 micrómetros. Pero después aparece una segunda pregunta que pregunta cuál de ellos es económicamente más competitivo. Nos ha quedado en juego solamente el acero y el titanio. Y fíjense, bueno, acá justo la tabla está cortada, que normalmente los materiales, los precios están en pesos, en euros o en dólares por unidad de peso. Entonces siempre tengan cuidado porque a la hora de comprar ustedes no pueden comparar el precio en términos absolutos porque es por unidad de peso. Por eso es que en función de las dimensiones de la probeta que les da, ustedes en función de la densidad tienen que sacar la masa que va a pesar la pieza y en función de la masa multiplicarlo por el precio y ahí les va a dar cuál es de los dos el más competitivo. Fíjense que a simple vista el titanio vale 125 euros, creo que por kilo estaba el ejercicio, y el acero a 2. Evidentemente el acero es mucho más barato, pero igual el titanio, fíjense que pesa casi la mitad de lo que pesa el acero. Entonces no podríamos haber llegado a la conclusión de que el acero es el material más barato por el precio, sin verificar la cantidad de masa que necesitamos y multiplicarla por el precio. Eso también es importante que siempre lo tengan en cuenta. Cuando miran la tabla de precios, acuérdense que los materiales tienen distintas densidades y no pueden elegir solamente por el precio en términos absolutos, sino que tienen que ver qué cantidad de masa van a usar en la pieza que ustedes necesitan. Bien, esa parte del ejercicio no la resolví, pero la respuesta cuando saquen las cuentas les va a dar que es el acero el que es más barato, económicamente más competitivo. Y después otro repasito más que quería que hiciéramos, que es un concepto que no hemos aplicado todavía en ningún ejercicio, es este ejercicio que aplica el concepto de resiliencia. ¿Se acuerdan que en la clase pasada repasamos que la resiliencia es la energía absorbida para deformar elásticamente un material? Por lo tanto, la resiliencia es... Uy, se me empezó de atrás para adelante la presentación. Por lo tanto, la resiliencia es el área bajo la curva hasta el límite elástico, que la debiéramos calcular para calcular el módulo de resiliencia como la integral, pero como normalmente se da que la zona de proporcionalidad es recta, podemos hacerlo con muchísima aproximación, bastante aproximado. En vez de hacer la integral, podemos hacer el área de un triángulo para simplificarlo. Entonces nos queda que el módulo de resiliencia es el área de este triángulo, que es un medio de la base por la altura. Un medio, la base es la deformación al límite elástico, por eso la llamamos E sub I, y la altura es la tensión al límite elástico sigma sub I. Entonces, tenemos que a su vez la deformación E sub I es la deformación al límite elástico, donde todavía podemos aplicar la ley de Hooke.
y decir que la tensión al límite elástico es proporcional a la deformación unitaria al límite elástico. Entonces, en función de esto, reemplazamos esta expresión en la expresión anterior y nos queda que el módulo de elasticidad es un medio de la tensión al límite elástico al cuadrado dividido el módulo de elasticidad. Entonces, fíjense que en esta expresión nos ha quedado el módulo de resiliencia expresado en función de dos propiedades del material, que son la tensión al límite elástico y el módulo elástico. Lo que el problema nos preguntaba, perdón, se me fue. Lo que el problema nos preguntaba era la tensión al límite elástico, que como nos da como dato el módulo de resiliencia, la podemos despejar y calcular. Con esto estaría resuelto sí. Pero ahí necesitaríamos también saber el módulo de Young. Claro, pero como es un acero, y el acero siempre tiene el mismo módulo elástico, y hemos hecho un montón de problemas con el acero, sáquenlo de los ejercicios anteriores. Ah, bien, perfecto. O si no lo sacan de tabla. Claro, por eso por ahí les resaltaba este concepto de que está en función de dos propiedades, porque también eso está bueno que ustedes a veces sepan que en la vida real, es lo que yo les decía al principio del práctico, del cuestionario, los problemas son fáciles porque los profes ponemos todos los datos, pero a veces en la vida real vos tenés que saber que el módulo elástico de un material es dato y que lo vas a encontrar en tablas, no lo vas a encontrar en el laboratorio ni te lo va a decir nadie. Vas a la tabla y lo buscas para cada cero. Entonces, bueno, este es un caso de esos, donde uno dice, no, bueno, el módulo elástico es una propiedad, lo buscas en tabla o lo sacas de un ejercicio anterior. Sí, obviamente que en el examen no les vamos a decir que vayan a buscar en tabla por el tiempo que implica y porque no tienen las tablas a mano. Obviamente que si en el examen hubiera un ejercicio así, les vamos a dar todos los datos. De todas maneras, para la tranquilidad de ustedes, en el examen las preguntas que hay de cálculo son de aplicación de una ecuación sencilla, ni siquiera tienen que hacer despejes ni grandes deducciones. Bien, el último ejercicio que les comento ahora es sobre dureza-Brinell, pero es simplemente de aplicación de la fórmula de dureza-Brinell, porque les pide calcular la dureza Brinell del material, pero les da la carga, les da el diámetro del penetrador, que sería la D grande, y el diámetro de la impronta. O sea que simplemente tienen que reemplazar en esta fórmula y calcular, no tienen nada nuevo. Bueno, las demás preguntas son preguntas de repaso, de todos estos demás temas se han dado ya en la teoría. Simplemente son algunas preguntas que para cuando ustedes estén estudiando reflexionen si estos temas les han quedado claros, pero que ahora no es imposible volverlos a revisar, ¿sí? Que ya con esto terminaríamos el cuestionario, no quedan más problemas. Profe, a mí me Sí. quedó una duda en el ejercicio 12. Sí. Dime. Que decía cuál era el mínimo, ahí el diámetro mínimo que debería tener el cable. Sí. Yo, por ejemplo, ahí tomé la resistencia estática a la tracción. Si no especifica, tenemos que tomar el límite elástico. Claro, está muy buena la pregunta. Era un detalle que se los tendría que haber aclarado porque este ejercicio está puesto para aclarar justamente eso. Pero yo escuché cuando el doctor Careglio se los dijo, siempre que uno calcula un material, nunca usa la resistencia estática a la tracción para el cálculo, siempre usa la tensión al límite elástico. ¿Por qué? Porque si uno calculara a la resistencia estática a la tracción, el material quedaría con deformaciones plásticas permanentes. Y eso no sería, o sea, si bien no se rompe porque está dentro de la resistencia, o sea, cumple con la resistencia, estéticamente es muy feo. Imagínense, este cable se vería deformado y con una deformación permanente. Siempre, obviamente, cuando uno coloca un cable entre dos postes aparece una flecha, pero
la flecha, pero el material en sí no está deformado permanentemente. Inclusive me acuerdo del ejemplo que les mencionó el doctor Careglio, en este caso dijo, imagínense si fuera que estamos calculando una silla. Si nosotros la calculamos a la silla con la resistencia estática a la tracción, bueno, se sentaría una persona gordita y la silla no se caería, pero sí quedaría deformada. Imagínense cuando el gordito se levanta y la silla quede toda doblada. Entonces, nunca piensen que van a calcular con la tensión a la resistencia estática a la tracción. Siempre se calcula con la tensión al límite elástico para asegurarnos que el material no tenga deformaciones plásticas, y siempre se aplica algún coeficiente de seguridad. Ese coeficiente, que es en el punto siguiente, fíjense, justamente se los planteo. ¿Cómo se modificaría el diámetro si se tiene en cuenta un factor de seguridad de 2,5? Entonces lo que se hace es que la tensión de cálculo se reduce en 2,5, por eso dividimos por 2,5 y la tensión de cálculo es la tensión del límite elástico dividido 2,5. Entonces ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y cuál es el factor de seguridad que se utiliza? Ese factor de seguridad está establecido en función del riesgo que implica la pieza que estamos calculando. Entonces, si la pieza que estamos calculando puede poner en riesgo la vida de las personas, el coeficiente de seguridad es más alto. Si no es tan riesgoso, el coeficiente de seguridad es más bajo. Normalmente, cuando se diseñan piezas, hay normas que pueden, en algunos casos, establecer el factor de seguridad. El factor de seguridad obviamente está asociado al riesgo que implica la falla del cálculo. Entonces, bueno, mientras más riesgoso es, más alto es el coeficiente de seguridad. Lo que pasa es que hay una relación de compromiso que a medida que yo aumento el coeficiente de seguridad, más cara me va a salir la pieza, porque mayor cantidad de material me va a dar que tengo que usar. Entonces siempre hay una relación de compromiso. No por estar seguro puedo poner siempre el máximo coeficiente de seguridad, porque me saldría la pieza más cara. Siempre hay que buscar la solución técnica económica más viable. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Profe, ¿podrá poner el punto 10B para ver el resultado, por favor? Sí. Ahora a las 5 ya empieza el laboratorio. ¿Ese? Sí, gracias. Profe, Sí. en el parcial tenemos que rendir con el Zoom prendido. Conectado al Zoom. Ustedes tienen que, nosotros el parcial va a ser por aula abierta. Ustedes tienen que tener todo dispuesto para que nosotros le podamos decir que prendan la cámara o no, pero no es posible que rindan todos a la vez porque se debilita la señal y les podemos perjudicar el examen mientras que están rindiendo. Lo que sí es importante, que no sé si hay algunos alumnos que ya se han salido, pero sí es importante que tengan a mano, para poder rendir, una calculadora científica, lápiz y papel. Entonces no hace falta estar con el Zoom. No, con el Zoom no, en todo caso el examen es por aula abierta. Bien. Entonces, profe. Profe, y una pregunta, ¿es todo múltiple opción o hay algo que haya que desarrollar alguna respuesta, algo así? Aparte, bueno, los ejercicios prácticos que haya que hacerlos en papel. No, la gran mayoría son múltiple opción. Bueno, gracias. Bueno, tienen que pasarse al otro Zoom, así que si no hay más preguntas, vayan pasando, así no se demora la práctica. Listo, profe. Gracias. Hasta Chao, luego. hasta Sí, luego. profe, nos vemos. Vamos, profe. Chao, Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.